Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nathan Rocha y vamos a empezar con un video que había prometido desde hace bastante tiempo y que causa mucho interés en algunas personas, y es la forma o la manera, el camino para estudiar Torah. ¿Cómo deberíamos estudiar Torah? Esto desde luego tiene que ser un poco limitado porque primero hay que tener en cuenta que el conocimiento del hebreo, el manejo del idioma hebreo es bastante importante. Segundo, tener en cuenta que no todo el mundo puede estudiar Torah. Hay cosas que no pueden ser compartidas, por decirlo así, de manera, no sé, comunitaria, pues, entregada a todo el mundo ese tipo de información, porque se puede prestar también para burla, se puede prestar para desinformación y un montón de cosas. Lo que planeo hacer hoy es bastante rápido, porque tampoco contamos con muchísimo tiempo, pero bien interesante y práctico. Es muy importante tener en cuenta que para el estudio de la Torá, pues como dije, el idioma hebreo es muy importante. También es importante tener en cuenta que lo que dicen los sabios es muy importante. Hay personas que dicen, pero ustedes, ¿por qué no piensan por su propio raciocinio, con sus propias iniciativas? Ustedes no tienen cerebro para pensar. Sí tenemos cerebro para pensar, pero el hecho de ir a la calle o salir en un video y decir el agua moja, pues no tiene sentido. Si ya un montón de sabios han hecho las mismas preguntas durante años, cientos de años, quizás 1000 años, haciéndose preguntas y tratando de resolverlas, pues ¿por qué no ir primero a las eh, investigaciones de ellos y luego pues tratar de dar sí un sentido, una idea personal acerca de eso? Lo primordial es tratar de tener en cuenta que si yo quiero inventar algo, pues primero tengo que buscar si ya se hizo algo alrededor de ese invento, si inventaron algo con respecto a eso, porque si han inventado algo, pues no puedo yo decir inventé el arroz, si ya el arroz existe hace mucho tiempo. Entonces, sí usamos raciocinio propio, pero pues no tiene sentido traer algo propio si ya lo dijeron antes otras personas. Por eso es que leemos a los sabios, y también hay que respetar el nivel, digamos, de experiencia de los sabios. Estamos hablando de sabios de hace muchísimos años. Si hablamos de la Mishnah, estamos hablando de sabios de hace 2000 años. Entonces nuestro nivel de entendimiento no es tan cercano a la Torah como el de ellos, y nuestro nivel de raciocinio, a pesar de que la tecnología hoy ha llevado al hombre a límites inalcanzables de pensamiento, pues no es comparado al nivel de raciocinio o de pensamiento de la época de hace 2000 años. Para cerrar con esto y empezar con el estudio, lo que vamos a hacer es que, primero que todo, en el estudio de la Torah hay 4 caminos de interpretación. Tenemos lo sencillo, tenemos lo, digamos, valorado, por decirlo así, para nosotros mismos o nuestra propia interpretación. Algo que nos puede servir para nosotros en nuestra vida. Tenemos la interpretación de cosas que no entendemos en la Torah o que no aparecen en la Torah, y tenemos una interpretación mucho más profunda de cosas que la Torah dice pero no se puede entender a simple vista. Nosotros vamos a hacer el término más sencillo, pero vamos a entrar un poco más en profundidad de cómo se hace. Para esto vamos a usar como ejemplo la Parashá Vaet Hanan, que fue la Parashá de la semana pasada. La Parashá Vaet Hanan, que es básicamente que en lenguaje de Rashi es una petición de Moshe, como que Moshe va y se inclina ante Hashem porque Hashem quiere destruir a su pueblo, y entonces Moshe le pide por el pueblo de Israel. Va y se inclina y le dice que no lo haga, y dice la Torah que se inclinó y pidió y rogó tanto tiempo, tantas veces, que Hashem estuvo a punto de destruir el pueblo de Israel y simplemente dejar entrar a Moshe a la tierra prometida y no el resto de las personas de Israel. Entonces Moshe pues prefirió
no seguir insistiendo para que el pueblo de Israel pudiera también entrar. Ahora, tomamos como ejemplo la Parashat Beit Hanan y tomamos la sección de El Shema Israel, que está en Devarim 6, versículo 4. Deuteronomio 6:4, eso es muy conocido, y las leyes halajicas de pronto para muchos van a ser conocidas, para otros no, pero lo que quiero llegar es a cómo se llegan a los dictámenes halágicos, dictámenes legales respecto a el Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? Y esas cosas muy rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es no partir por lo que dice la Torah, es decir, vamos a leer la Torah, pero vamos a usar libros que nos ayuden a entender cómo llegar a la conclusión a la cual se llega por medio de leer el Shema. Es decir, la gente sabe, o casi todo el mundo sabe, o casi todo el mundo que está relacionado con el judaísmo sabe que los judíos tienen un mandamiento que es decir 2 veces Shema Israel. Pero ¿qué significa Shema Israel? Escucha Israel. Pero no saben cómo el pueblo judío llegó a esa conclusión. Entonces vamos a aprender acá un poco de cómo es que el pueblo judío llega a esa conclusión. Entonces lo primero que vamos a hacer, pues leamos el versículo en hebreo como está. Ustedes saben que yo siempre trato de traer fuentes, entonces trato de traer el Mikrat Gedolot que está en hebreo. La gente dice, pero en hebreo cuando ustedes traducen pues al español suena igual que como si leyéramos cualquier traducción en español normal. Sí, puede que sí, pero cuando yo hablo con ustedes en español, ustedes me entienden directamente sin necesidad de una traducción. Entonces entienden la idea directamente, llega a sus oídos fresquita. Pero si yo hablara con ustedes en hebreo, en inglés, y alguien tradujera lo que yo estoy diciendo, o yo les hablara en hebreo y luego les traduzco al español, la idea no quedaría tan fresquita porque está llegando con un delay, básicamente. Está llegando ya con una interpretación mía. Como yo no sé decir estas palabras en este idioma o como las estoy tratando de traducir a este idioma, entonces tengo que adecuarlas para que suenen en este idioma. Por eso leemos en hebreo, porque traducimos, entendemos directamente en el hebreo. Yo lo que hago acá es hacerles una traducción en español, pero yo lo estoy entendiendo en el hebreo y puedo tratar de darles otras fuentes, otros caminos de cómo se podría también traducir y de la manera más versátil posible para que llegue a sus oídos de la manera más verdadera posible, no sé. Ahora, entonces tomamos la versión que dice, no versión porque no hay versiones sobre esto, es la misma Torah en hebreo. Está en Deuteronomio 6:4 y dice así: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Y entonces dice, y amarás, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno. Lo primero que hay que hacer es leer lo pashut, lo sencillo, lo simple. Entonces en lo sencillo hay unos signos de entonación y unos signos de interpretación, ¿sí? Vamos a leer un poco más adelante para que veamos un poco. Ok, entonces vamos a leer ese es el primer versículo del Shema, pero vamos a leer el primer párrafo del Shema, por decirlo así, como se conoce normalmente. Y continúa, Ve'avta et Hashem Elohecha, בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולתך בדרך שוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם לזאת ביתך ובשעריך. ¿Sí? Ahí leímos el primer párrafo del Shema. Vamos a leerlo ahora en español. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a leerlo en hebreo rápido, pero con las entonaciones como debería ser. Shema Israel. Hashem Eloheinu Hashem Echad. Ve'avta et Hashem Elohecha.
בכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתן לבניך ודיברותם בשבתך בביתך ולתך בדרך שובך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם al mezuzot ביתך ובשעריך. זהו. Hasta ahí se cierra el párrafo de Shema. Y pues leámoslo en español, vamos a leerlo en español, pero con las entonaciones que se hicieron en hebreo. Es la nueva metodología o la metodología que estamos usando ahorita. Entonces dice así: escucha Israel, Dios, nuestro Dios es uno, perdón, Dios, nuestro Dios, el Señor, es uno, y amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu nefesh y con todo tu cerebro o tu cuerpo, básicamente. Con tu cerebro, más bien. Cerebro. Y serán estas cosas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón y las enseñarás o repetirás a tus hijos y hablarás a ellos cuando te shibteja, ¿no? Cuando te sientes, por decirlo así, en tu casa, y cuando vayas en el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las atarás ellas sobre tu mano, y serán por frontal. Totafot es una palabra que tiene una interpretación, bastantes interpretaciones, porque es una palabra que al parecer no es en hebreo, pero hay varias interpretaciones sobre eso. Y las atarás y las pondrás, y serán frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu puerta y de tu casa y de tu puerta. Eso es lo que dice ahí, ¿sí? En hebreo, en español, con las acentuaciones. Ya con las acentuaciones uno puede entender un montón de cosas. Si yo me pusiera a hablar acá del remes, por ejemplo, de lo que para mí significa mi interpretación personal, ¿sí? También hay interpretación personal de otras personas, de otros rabinos muy importantes, que también vale la pena leer si es que se acerca a lo que yo digo, o lo que yo digo está disparatado, o no sé. Pero a manera de interpretación personal, ya con las entonaciones, me está diciendo Hashem Elokeinu, Hashem, y hay una ¿cómo se dice esto? Afsaká, una interrupción, digamos un párado así, Hashem, y esta línea que está así vertical, es que dice que tiene que parar Hashem Echad, ¿sí? No dice Hashem Echad, directo, todo. No, Hashem es uno, no. Hashem, el solo Hashem ya es, no se le puede, la única forma de hacer una connotación de Hashem es diciendo que es uno, pero ni siquiera eso se acerca a lo que es Hashem realmente. Si nosotros entendemos que Hashem es uno, pero nosotros no entendemos qué es ser uno, porque nosotros no somos uno. Nunca hemos visto una unidad. En la vida hemos visto una unidad. Seguramente una molécula, un átomo, no sé, en alguna máquina que haga que alguna cosa pueda ser de verdad uno, y dividirla hasta que llegue a ser una sola cosa. Seguramente hoy en día se puede ver algo más o menos parecido, pero no sigue siendo sigue siendo un conjunto de cosas que forman una unidad. Se puede seguir dividiendo y se puede seguir dividiendo. Seguramente algún físico va a querer que yo me retracte, pero hasta el momento creo que eso se puede seguir dividiendo. Entonces no hablamos de una unidad como tal. No hay nada uno como tal hasta ahora, solo Hashem, y ni siquiera la palabra uno puede llegar a darnos entendimiento de lo que es Hashem en realidad. Ahora, ya hice mi parte del remes y di mi raciocinio personal acerca de esto.
Pero pues eso no es interesante porque ya muchos seguramente rabinos o mucha gente habrá pensado exactamente lo mismo. Entonces, pues, ¿para qué ver eso? Ahora vamos a entender, vamos a intentar entrar a lo que es lo profundo dentro de lo sencillo. Para eso vamos a usar un libro. Permítanme, voy a descargar esto acá y vamos a ir al libro que se llama el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, o es un libro que tiene todos los mitzvot, todos los mandamientos por parashá. Divide la parashá, la porción, y luego saca de ahí los mandamientos, porque no toda la parashá es un mandamiento, aunque sí, en el sentido de explicación, toda la Torah es un solo mandamiento, pero hay algunas partes en donde habla específicamente de mandamientos realmente específicos que se tienen que cumplir con horarios, con formas, con un montón de cosas. Entonces tenemos que en la Parashá Beit Hanan nos muestra este libro, en la Parashá Beit Hanan, la mitzvah de Kriyat Shema Shacharit Ve'arbit, la mitzvah de leer el Shema en la mañana y en la tarde, aunque debería decir en la tarde y en la mañana. Esa es la mitzvah 420. Y pues voy a leer un pedacito de cada ítem que está aquí para no demorarme. Dice, esto es un libro, otra vez, totalmente en hebreo. Entonces, este tipo de libros no están traducidos en español, ¿sí? Entonces, quiera me puede decir, bueno, pues que si lo traducimos, si leemos la traducción en español, pues que no hay una traducción en español de esto. O por lo menos yo no conozco una traducción en español de esto. Se puede usar Google Traductor, pero no sé qué tal funcione eso. Se nos ordenó leer en todo el día, en la noche y en la mañana, un pasuk de la Torah en este orden. Y es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y sobre este pasuk está dicho Vedibarta Ban Beshipteja Beteja, y las enseñarás o las dirás, digamos, cuando estés en tu casa, ¿sí? Y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y sobre esta parashá o sobre esta explicación está dicho que en el momento en que el hombre se acueste, en esa hora en que el hombre y en la hora en la que el hombre se levante, digamos, en ese momento se tiene que decir el Shema. Ahora, ¿cómo saber cuál es esa hora? ¿Sí? De cuando uno se acuesta y cuando uno se levanta, porque hay gente que se acuesta a las 10 de la noche, otros que se acuestan como los pollos, dicen por en Colombia, las gallinas a las 6 de la tarde, no sé. Otros que se acuestan a las 12 de la noche, otros que no duermen o eso. Entonces no se sabe, y eso no está en la Torá, ¿cierto? Y si la Torá ordenó decirlo cuando se acueste y cuando se levante, pues la Torá debería ser más específica. Y es más específica, pero de manera oral, no de manera escrita, porque no va a escribir todas esas cosas, sería un libro gigante. ¿Para qué? Si el hombre tiene cerebro para guardarlo. Entonces prefirió dárselo de manera oral a Moshe, y Moshe se lo transmitió a Yehoshua a los sabios de Israel, a los ancianos de Israel, los ancianos al pueblo, digamos, a los profetas, y así a la gran asamblea, perdón, y así hasta hoy, hasta nuestros días, eso ha llegado. Ahora, después dice, por ejemplo, otro ítem. ¿Cuál es el dino? ¿Cuál es el dictamen de este mandamiento? Lo que dijeron nuestros sabios es que el hombre está obligado a decir el pasuk rishon min parashá u min Torah. Es decir, que el pasuk rishon, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es el pasuk que ordena la Torah para decir. Ahí la Torah lo ordena decir eso. ¿Cómo? ¿De dónde rayos estos sabios dicen? Pero en ninguna parte de la Torah, porque ese pasuk empieza directamente diciendo, escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, nuestro Dios es uno, nuestro Dios es único. Es uno. Nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, Hashem es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que está ordenado ahí que se debe decir ese texto? Y hay muchas comunidades que no son judías, pero que dicen que ese también es un mandamiento, ¿sí?
Incluso cuando se pregunta, digamos, cuáles son los mandamientos que tiene el pueblo judío, muchas personas que no son judías saben que el mandamiento del Shema Israel es un mandamiento, pero ¿cómo llegaron a la conclusión si la Torah no dice y dirán el Shema Israel? No lo dice en ese primer versículo, pero lo dice en los versículos después, ¿sí? Y que amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con tu corazón, con toda tu mente, y serán estas palabras. ¿Qué palabras? Vehayú Adebam Maele, y serán estas palabras, Vehayú se está refiriendo a las palabras del Shema Israel. Entonces ahí se empieza a entender que el Shema Israel es el versículo que está dado por la Torah para que se diga 2 veces al día. O por lo menos eso es lo que se entiende de lo sencillo. Y entonces, bueno, que se diga 2 veces al día. Ahora no se sabe cuándo es 2 veces al día, en la mañana, en la noche, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando come, cuando no come, no se sabe. Por ahora, porque en la Torah no está explícito eso, solo dice que cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿cierto? No dice nada más. Entrega un tipo de cosas cuando estés en tu casa, en el camino, entonces ahí uno empieza a deducir cierto tipo de regularidades en la regla, en la ley, y entonces se puede llegar a la conclusión o al dictamen halágico. Ahora, este libro también dice la costumbre. ¿Qué es lo que se acostumbra? La costumbre es que en todo lugar y tiempo entre las personas, entre el género masculino, pero no entre el género femenino, ¿sí? Esto es ya el dictamen halágico como tal, pero ahorita vamos a leer otras cosas para llegar a este dictamen halágico, este dictamen legal. Los hombres tenemos como ordenanza, pero no las mujeres, porque esta mitzvah o este mandamiento es de Asman Gama, o sea que está determinado por el tiempo, es decir, que dice específicamente cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿sí? Y entonces cuando te acuestes y cuando te levantes, eso está determinando que hay un horario para acostarse y un horario para levantarse, y cuando eso está determinado por el tiempo, quiere decir que necesita hacerse exactamente en ese tiempo y no después del tiempo. Y como la mujer se asume, ¿sí? No quiere decir que sea así, pero por regla general se asume en esa época y hoy en día también que por lo general la mujer tenía hijos y vamos a decir que es una mujer empoderada como la Barbie o no sé, que tuvo hijos, pero ahora ya está trabajando, tiene su empresa, entonces tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera. Pero antes de hacer lo que quiera, tuvo hijos, entonces no podía hacer lo que quisiera, por lo menos por un tiempo, no sé, por lo menos por 2 meses, 3 meses, no sé cuánto sea el tiempo de maternidad en cada país, pero digamos por 3 meses o por un mes, no podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque tenía que estar amamantando, tenía que estar en reposo. Entonces, pues no se le iba a imponer a la mujer una ley que era de tiempo cuando ella estaba en cama, sin fuerzas, no se puede ni levantar o alguna cosa, a que diga este pasuk y que tiene que ser en el horario, y si no lo hace en el horario, pues entonces no cumplió. Entonces por eso se le impone al hombre que no tiene esa obligación de criar a un bebé desde su nacimiento, tiene la obligación de acompañar, pero no tiene la obligación de amamantarlo, o por lo menos hasta ahora la ciencia no ha desarrollado glándulas mamarias para los hombres, y eso son discusiones, pero entonces por eso al hombre no se le determina, se le obliga a hacer esto, porque es un mandamiento que es determinado por el tiempo, pero a la mujer no, pues precisamente por su papel o su rol dentro de la familia. Obviamente va a llegar hoy todo el mundo a decir que esto no es así, que no debería ser así, que deberían cambiar, que va, pero lo que está estipulado en la ley es eso. Ahora, entonces, ¿qué dice acá? Que las mujeres están exentas de esto y que se tiene que hacer el Kriyat Shema en la mañana y en la mañana y en la noche y en la mañana, ¿sí? Y que son 2 mandamientos diferentes porque son 2 tiempos diferentes. Uno no se acuesta en el mismo momento en que se levanta, es la lógica acá, ¿sí? Cuando yo me acuesto no me estoy levantando, ¿sí? Entonces por eso
Por eso entonces se hace un Kriyat Shema en la mañana, una recitación de Shema en la mañana y otra en la noche. Pero para la Kabbalah vamos a darnos cuenta que después cuando yo me acuesto sí me levanto. Y cuando me levanto sí me acuesto. Sí. Pero eso es un poco más profundo en el pensamiento. Ahora, cuando llegamos a este Sefer HaJinuj, el libro de la educación, entonces él me dice la ley, la mitzvah de ese versículo, de esa parashá, de esa porción. Hay varias mitzvot en esa parashá. Digamos, en esa porción Beba de Canaán dice acá que hay 8 mandamientos positivos y 4 mandamientos no negativos. ¿Sí? No es que sean malos, sino que positivo es que harás y negativo es que no harás, ¿sí? Como recitar el Shema, ¿sí? Como harás no sé, habitarás en Sukkot, en ramadas, eso es un mandamiento positivo, y no harás idolatría, es un mandamiento negativo, ¿me hago entender? Entonces, uno de esos mandamientos es la recitación del Shema, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegar a la conclusión de el Shema se recita por tal y tal cosa? ¿Y esto cómo se llegó a esa conclusión? Pues fácil, o no fue fácil, sino que fácil tratar de entenderlo ahora, después de tantos años, pero difícil tratar de entenderlo en ese momento. Lo que hacemos es tomar nuestro libro, que es el libro por excelencia, digamos, del judío, de buscar las discusiones y meternos a la discusión como tal, ir a la discusión como tal. Y la discusión está en el primer Masejet, o en el primer tomo del Talmud babilónico, de los 64 tomos, y aquí está la primera discusión, o la primera Mishnah, se llama Mematai, ¿sí? Mematai. Estoy usando esta versión que nos entrega la edición Tashema del Talmud Bavili, que es una edición en español. Esto sí lo pueden encontrar, ¿sí? Y esto es muy fácil. Yo leo esta parte de acá, que aquí está la Mishnah, que va de aquí hasta acá. Hasta ahí va la Mishnah, que es la Torah oral, y de aquí va la interpretación de los sabios, que esto es una interpretación y tiene bastantes entendimientos, interpretaciones, y lo que está aquí también son otras interpretaciones de lo que está dicho acá y acá, interpretaciones no, sino explicaciones, ¿sí? Pero la Torah oral, la Mishnah, la ley, está escrita acá, ¿sí? Ahora hay que tratar de que esa ley pueda perdurar y pueda ser interpretada a otras generaciones. Esto es lo que se llama la Gemara, ¿sí? La Gemara es los sabios tratan de que esa ley pueda ser explicada a otras generaciones. Y en medio de esa explicación pueden surgir historias, pueden surgir testimonios. Me pasó esto tal vez y esto me puede ayudar a entender esto, y o tal vez iba yo por el camino y esto me puede ayudar a entender la Mishnah, la Torah oral, pero no quiere decir que lo que dijo el sabio acá en la Gemara, que se encontró no sé, en un mercado tal cosa, y eso hace parte de la Torah oral. Eso fue una interpretación suya, es decir, eso fue una experiencia, una experiencia personal de ese sabio, que lo ayudó a entender un poco la Torah oral, lo que era la Mishnah, y esa lo ayudó a entender lo que estaba escrito, ¿sí? Entonces, Mematai es desde cuándo. Y dice aquí Mematai Kohen Shema Be'arbin, desde cuándo leemos el Shema Be'arbin. Arbin es como Erev, la tarde, desde cuándo leemos el Shema en la tarde. Y dice acá, Meshash Kohanim Nichnasim Lejoy Betumatan Ad Sofat Shmura Harishona. Desde la hora en que los Kohanim, los sacerdotes, entran a comer su trumá. ¿Y qué es la trumá? Pues entonces acá vamos a Trumatán, déjame decirte, perdón, Rashi, Trumatán es de los sacrificios, los Kodashim, los sacrificios santos, ¿sí? Cuando ellos hacen un sacrificio y ya pueden comerlo, porque no es que se hace el sacrificio, hay sacrificios, el sacrificio de Olá, que es digamos, holocausto, ¿sí? Que se quema y se consume en el fuego, se llama Olá. Entonces eso no se come, obviamente, porque se consume en el fuego.
pero hay otros sacrificios que sí se comen, unas partes, otras partes no, ¿sí? Y es el único con el mandamiento para poder comerse esos sacrificios era el sacerdote. Nadie más podía comer los sacrificios, a no ser que fueran sacrificios, otro tipo de sacrificios, ¿cierto? Que sí podía comerlos el pueblo de Israel en otro lugar o tenía que ser en el templo o así. Pero por lo general los sacrificios que se le dieron a comer al sacerdote solo los puede comer el sacerdote, ¿sí? Ahora, entonces aquí en esa primera Mishnah, entonces dice que, bueno, cuando entran los sacerdotes a comer su Trumatán, entonces ahí dice Rabí, perdón, Sofot Ashmora, hasta la primera guardia. Entonces ahí no sabe que es una guardia, tenemos que entender que es una guardia, y esas son las palabras de Rabí Eliezer. Y los sabios dicen hasta la medianoche, Rabal Gamliel Omer Achliata Mudashahar, hasta que sale el alba, hasta que se despunta el alba. Y luego aparece una historia más, Beit Hamishte Bambulo, sus hijos, los hijos de Gamliel, llegaron de una fiesta, aparecer en una boda, Bambulo le dijeron, local, y no el Shema, no leímos el Shema, no hicimos el Shema. Marlaem les dijo a ellos, Imlo Allah Mutashahar Hayabim, no despuntó el alba, están obligados a decirlo. Velo y no les dijo solamente esto, les dijo Amrura, la colma, todo lo que dijeron los sabios. Hasta la medianoche. ¿Qué dijeron los sabios? Por ejemplo, los mandamientos todo lo que dijeron los sabios, perdón, que fuera hasta la medianoche. Todos esos mandamientos también pueden ser hasta el despunte del alba al otro día. Por ejemplo, la quema de grasas y de cebos. Estos mandamientos se hacen hasta el despunte del alba. Y todas las cosas que se tienen que hacer, digamos, Fejolan, Halim, lo que se pueda comer en un solo día, digamos, todo lo que tenga que ver con comer sacrificios, eso se puede hacer hasta el Alot Shahar, ¿sí? Hasta el que despunte el alba. Y dice entonces, si es así, ¿por qué los sabios dicen Laila? Porque dijeron hasta la medianoche, si se puede decir, si se puede hacer todo eso hasta el despuntar del alma del otro día. Entonces dice aquí que de Adam Minavera, para separar al hombre del pecado. ¿Sí? Pues para que en vez de que se confíe y lo haga hasta la mañana y se le pase, hasta llegar casi en la mañana y se le pase y ya no lo pudo hacer, entonces que lo haga antes. Y a partir de ahí empieza la Gemara a decirnos un montón de preguntas sobre ese texto, sobre esa Mishnah, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué la Mishnah empieza diciendo desde cuándo se recita el Shema Be'arbin en la tarde? ¿Por qué la Mishnah empieza diciendo Be'arbin? Es porque aprendemos que para la Torah los días empiezan con la noche, porque está dicho Vaivoker, y fue la tarde y la mañana, día primero, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, entonces empieza a decir, entonces, si el día empieza por la noche, entonces quiere decir que cuando y la Torah misma dice, en este mismo pasuk del Shema Israel, donde leímos en Parashat Hanan, dice, y cuando Ukshata, perdóname, Ukshubeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Uno no se acuesta en la mañana y uno no se levanta en la noche, a no ser que uno esté enfermo en la mañana o alguna cosa, y a no ser que uno se levante en la noche por alguna cosa, no sé, algo que sea, ¿cómo se dice? Obligación, no sé, algo que lo impulse a uno a levantarse, una emergencia, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas empiezan a llevar a los sabios a empezar a elaborar un esquema mucho más. La gente aquí en este momento de la Mishnah tenía claro cuándo tenía que decir el Shema. Ellos lo tenían muy claro. Pero ¿qué pasa? Que el resto de la comunidad que estaba dispersa después de muchos años, porque la Mishnah se cierra en el año 500, y después de esos 500 hubo 1000 años de estudio, de conformación, digámoslo así, de lo que es el Talmud que hoy entendemos, más o menos, no 1000 años, pero sí por lo menos unos 700 años, perdónenme, 700 años hasta la impresión, no, sí hubo más o menos unos 1000 años de eso.
1000 años de estudio del Talmud en manuscritos. Uh-huh. Y luego va a haber en el perdóname, en 1450 se escribe, se construye la primera imprenta, entonces va a haber la primera edición del Talmud impresa. Estamos hablando de manuscritos antes y luego vamos a hablar de impresión como tal. Pero hay que conservar el estudio y hay que conservar esta ley, porque si no, pues entonces los judíos van a hacer el Shema cuando no es el tiempo y van a estar pecando. Entonces tenía que transcribirse, esto tenía que pasar de generación en generación como fuera. Ahora, todo lo que estoy haciendo es un resumen súper básico y súper incompleto, básicamente. Ahora, ya que hemos visto aquí cómo se hace, que fuimos de la parashá, de la porción, tomamos el Sefer HaChinuch que nos determinara, porque si lo hacemos nosotros mismos, pues nos va a tomar tiempo saber si esto es un mandamiento, dónde hay mandamientos, en qué parte de la Torá hay mandamientos. Ya hay un libro que está escrito desde hace muchos años más, que hizo un rabino que se tomó la labor de contar cuántos mandamientos están ahí, de determinarlos, diferenciarlos y ponerlos, enumerarlos en cada parashá y de qué habla y todo. Entonces ya leer ese libro, pues para no inventarme el agua que moja. Después de hacer eso, pues lo que hago es ir inmediatamente al libro como tal, al Sefer HaChinuch, buscar el mandamiento y después de eso busco, si quiero incursionar más en la estructura de cómo se llegó a ese mandamiento, cómo se llegó a ese dictamen, entonces voy a la Mishnah, ¿sí? Al Talmud y busco todo lo relacionado con eso. Aquí en la Mishnah van a encontrar muchísimas hojas sobre ese dictamen, muchas hojas sobre muchos otros temas. Se habla del rey David, se habla de un montón de cosas, ¿sí? De los pobres. Los reyes entran a comer, se acuestan a tal hora, pero los pobres a qué hora se acuestan. Los reyes comen a tal hora, pero los pobres a qué hora comen. Vamos a entender todo eso. Entonces, si los reyes cumplen esa mitzvah, los pobres la van a cumplir a qué horas. ¿Sí? Entonces, ¿en favor de quién se mide el tiempo del cumplimiento de la mitzvah? ¿Del pobre o del rey? ¿Cómo lo hacemos? O los sacerdotes. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Todo eso exactamente está discutido en la Mishnah, en la Gemara. Ahora, después de que, listo, me diste toda la discusión, está bien, perfecto, pero yo necesito saber ahora, yo, ¿qué debo hacer? Soy un judío que no estuve criado por judíos y ahora no tengo ni idea de qué hacer. Entonces hay rabinos también que se leyeron toda esa discusión de la Gemara, no solo de ese tema, sino todos los tomos del Talmud Babli y Yerushalmi, que estudiaron toda esa tradición y se tomaron el atrevimiento, o se tomaron por la misericordia de Hashem, Dios les dio sabiduría para que escribieran un resumen de eso. Entonces el primer resumen que yo les puedo dar en manera de resumida, el primer resumen fue el de Rabbi Yosef Karo, que se llama el Shulchan Aruch. Pero antes de él ya habían otros resúmenes de esos dictámenes, no de las discusiones, sino del dictamen halágico con respecto a los 613 mitzvot que aparecen en la Torá. Entonces cada mitzvah tiene su discusión, pero estos rabinos leyeron todas sus discusiones y fueron y buscaron el dictamen y ahora lo resumen todos los dictámenes halágicos. ¿Sí? Ahora, en ese momento en que se crea el Shulchan Aruch, hay unos judíos de un lugar, que son los sefaradim, que tienen un comportamiento, una forma de vestirse, unas características, viven y sumergidos dentro de una cultura, pero hay otros judíos que viven en otro lugar, que tienen su inmersión en otra cultura. Entonces es necesario no cambiarles las leyes, pero sí por lo menos favorecerlos para que puedan ellos entender las leyes, digamos, cumplir la Torá de acuerdo a las capacidades de la comunidad en donde estén, o el lugar en donde estén. ¿Sí? Entonces, no es que el Ashkenazi hace una cosa distinta, sino que tomando lo que el dictamen final del Shulchan Aruch, a partir de ese dictamen final se hace
una interpretación o una explicación para las otras personas que viven en este otro lugar. Como yo soy sefaradí, entonces les voy a decir el dictamen para el sefaradí respecto al Kriyat Shema. Todo el mundo, todo judío, hombre, tiene que decir el Kriyat Shema cuando se acueste y cuando se levante, 2 veces al día. Eso es sabido. Pero las condiciones y características de esto solo se pueden aprender en el dictamen alágico, en la alajá. Si van al Shulchan Aruch, del Shulchan Aruch. Pero si no, hay un libro que también resume, mucho más resumido para nuestra generación, que es una generación un poco más tonta, por lo menos yo, y lo resume de una manera más clara, y eso es el Yalkut Yosef, ¿sí? El Yalkut Yosef es una maleta, digamos la maleta de Yosef, ¿sí? Que él hace un resumen y se llama Kitzur Shulchan Aruch, es de acuerdo a la tradición sefaradí. Y entonces él nos va a decir qué es el Kriyat Shema, ¿sí? En resumidas cuentas, y cómo se cumple de manera exacta con esto. Ya, si lo hacemos como él dice, ya no hay necesidad, ya salimos de toda obligación, ¿sí? Porque él se ha tomado el tiempo de leer lo que dice la Torah, lo que dice la Gemara, ¿sí? La Mishnah, la Gemara, lo que hicieron las conjeturas a las que llegaron todos los juristas que pasaron hasta llegar hasta su época, todo eso lo estudió y ahora nos hace el favor de darnos un resumen claro. ¿Sí? Entonces dice acá, esta mitzvah es una mitzvah positiva de la Torah, de decir todo el día el Kriyat Shema en la mañana y en la tarde, dice acá. Porque está escrito, cuando te acuestes y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y entonces él explica, cuando se acuestan los hombres, eso se llama laila, esto se llama la noche, la mañana, ¿sí? Aquí el Rab empieza diciendo que debe ser cuando te acuestes y cuando te levantes, pues dice que lo hagan en la mañana y en la noche. ¿Por qué no dice aquí que en la noche y en la mañana, como dice en la Gemara? Pues porque el Rab ya lo está trayendo a nuestra época y nosotros entendemos que nosotros empezamos el día en la mañana. El judío o la persona que estaba en esa época entendía que el día empezaba en la noche, ¿sí? Empezaban el día en la noche. Pero hoy en día entendemos que el día empieza en la mañana porque por lo general es cuando empezamos a hacer nuestros trabajos. Entonces él dice que para que quede mucho más claro, nos dice que hay que empezar en la mañana diciendo el Shema, pero que ya antes ya habíamos empezado con el Shema, ¿sí? Y para darnos a entender que lo primero que hay que hacer en la mañana es recibir, digámoslo así, leer el Shema y cumplir con la mitzvah y hacer todo nuestro trabajo hacia Hashem y después sí hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, pero él va a dar un montón de cosas. ¿Y qué pasa con las personas que trabajan desde las 5 de la mañana? Que quizás a las 5 de la mañana todavía no es el tiempo de decir el Shema. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Eso todo lo va a decir en el Kitzur Shulchan Aruch, que son leyes que ya se discutieron en la Gemara, pero que al pasar no eran la misma época que ahora y se tiene que hacer una adaptación ahora, no adaptación de cambiar la ley, sino adaptación de cómo cumplirla en nuestra época, ¿sí? Eso se hace en este libro, el Kitzur Shulchan Aruch. Ahí está explícito todo. Pero resulta que también hay otras cosas que tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, la parte del Midrash, ¿sí? Aparte de mi interpretación personal, que no vale 3 pesos, existe la interpretación de todos los sabios acerca de esta mitzvah. Y entonces está la interpretación del Midrash. El Midrash dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mandamiento, alajá, Adam me Israel Shekara Kriyat Shema. Entonces se le ordenó, por decirlo así, al hombre que lea el Shema, al hombre, ¿sí? Adam, no está diciendo, se le ordenó al ser humano. El Midrash está trayéndolo a todo el ser humano, ¿sí? Que todo el ser humano aparentemente. Pero aquí dice Adam mi Israel, ¿sí? Adam al ser humano de Israel, ¿sí? Todo el que es parte del pueblo de Israel.
solo hay una forma, según la halajá, el dictamen, de ser parte del pueblo de Israel. No hay varias formas, solo una forma. Sheka Kriyat Shema, que lea el Kriyat Shema, el Shema, Velodikdek Beotiotea, que no se medio trabe en su recitación al Shema. Por eso hay que hacerlo despacio, hay que hacerlo con tranquilidad, hay que hacerlo de una manera adecuada. Y él va a salir de su obligación. Casi nos enseñaron nuestros sabios que no leyéramos con titubeo o alguna cosa así. Y Rabbi Yosef dice que él va a salir de su obligación. Y Rabbi Yehuda dice no sale. Es decir, que si él lo lee, digamos, Rabbi Yosef Yatzab. Rabbi Yehuda, ok. Lo dikdek, sliha. Este es un error de mi interpretación. Dice acá que para leer el Shema hay que dikdek, es leerlo muy meduyak, es leerlo muy cuidadosamente, exactamente. Entonces dice aquí que hay una opinión que dice que si nuestros sabios dicen que si leyó y no puntualizó, no fue directo así, según eso, Rabbi Yossi enseña que los sabios dijeron que él sale, pero Rabbi Yehuda dice que no sale de obligación así. Y entonces, ¿a qué se refiere ese dikduk? ¿A qué se refiere esa ser directo, ser correctos con la pronunciación de sus letras? ¿De dónde lo aprendemos? Cuando dice que los sabios dijeron Bejol levavejem tzarich leafrish ben lamed, entonces dice con tu corazón. Los sabios enseñan que cuando hablan de con todo tu corazón, entonces ellos enseñan que hay que separar, digamos, entre la lamed, perdón, entonces hay que separar entre lamed y lamed, ¿sí? Entre la letra lamed y la letra lamed, ¿sí? Por ejemplo, en Bejol levaveja, en la parte de Bejol levaveja, ¿sí? Es decir, si dice Bejol levaveja, eso no está bien pronunciado, es decir, Bejol levaveja, ¿sí? O por ejemplo, Veapta, Ve'abatem mehara. Ve'abatem mehara. Entonces no se dice Ve'abatem mehara. Ve'abatem mehara. Separar entre la mem y la mem. Eso es lo que dice el Midrash, por ejemplo. ¿Sí? Que hay que hacer esas separaciones. Y entonces también dice que eso es importante para la interpretación, para la lectura del Kriyat Shema. Ahora, no me quiero centrar en esto porque ya no quiero quitarles más de su preciado tiempo. ¿Qué dice, digamos, el último ítem, por decirlo así, o el más elevado, por decirlo así, de interpretación de la Torah, que viene a ser el ítem de la Kabbalah? Pero la Torah en sí misma ya es algo que recibimos. Kabbalah significa recibir, entonces ya la Torah en sí misma tiene una profundidad gigante, solo que no está explícita. La Kabbalah lo que hace es ponerla de manera explícita. Dice aquí, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vezeu asod, este es el secreto de recibir sobre ustedes el yugo del reino del cielo o de los cielos. ¿Sí? El yugo del reino de los cielos. Cuando se dice Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, recibimos el yugo del reino de los cielos. Es decir, que primero se tiene que entender que Hashem es nuestro Dios y que es uno. Eso es lo más importante. ¿Sí? Y luego recibir el yugo de los preceptos, de los mandamientos, que es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y pondrás estas palabras y las enseñarás. Esos son los mandamientos. Pero primero entender que Hashem es uno. Es necesario que el hombre esté preparado para esa hora de unir el nombre de Akadosh Baruj Hu y recibir sobre él el yugo del reino de los cielos. En la hora en que trae el hombre
o que viene el hombre a recibir sobre él el yugo del reino de los cielos. La Shejina no es una persona o una cosa así. La Shejina es la providencia divina, como Dios ha estado con nosotros a pesar de todo, y eso se le llama Shejina, y es en femenino, porque al parecer es como algo que nos acompaña, ¿sí? Y se toma así porque es como un ejemplificar que el hombre tiene una esposa, y esa esposa ha sido dada para él, para que lo acompañe toda su vida. Entonces por eso la Shejina, esa providencia divina, se ejemplifica como una mujer, ¿sí? Que va a estar o ha estado con el pueblo judío durante toda su travesía por este mundo. Entonces viene la Shekhinah, va, Veshogal, Rosho, se posa sobre su cabeza, se pone, se para sobre, ¿sí? Veomedet Alab, sobre él, Kaed, como un testigo. ¿Cómo sabemos que es un testigo? Porque dice Shema Israel. Perdón, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y con esto cierro mi disertación, o lo que sea que sea. Shema, ¿sí? Y esta letra, Shema, la Ain se hace grande. Está escrita así en el Sefer Torah, aparece así en el Sefer Torah. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y esta Dalet es una Dalet, también aparece así grande, ¿sí? Esta y esta. Y esas dos letras en conjunto forman la palabra Aed. Aed en español es testigo, ¿sí? O sea que yo soy, cuando digo el Shema, me convierto también en testigo, ¿sí? Y la Shekhinah también es testigo de que Hashem es uno. Y cuando yo hago el Kriyat Shema, soy testigo de que Hashem es uno. Si soy testigo de que Hashem es uno, no puedo decir mentiras con respecto a eso. Por eso el Kriyat Shema debe ser en la mañana, en la noche, 2 veces al día, con los tefilín puestos, con los tzitzit puestos, porque todo eso está, dice, los pondrás como frontal en tus ojos y los atarás en tu brazo. Y después en el Kriyat Shema hay otro párrafo que habla de los tzitzit, pero los párrafos, cómo se determinaron, todo eso aparece en la Gemara. Así que, no siendo más por el día de hoy, eso fue como un ejemplo de cómo de manera rápida se puede estudiar la Torah. Obviamente hay que quedarse mucho tiempo en cada uno de esos pasos para poder entender, pero simplemente decirles a todos muchas gracias por acompañarnos en este canal. Ya somos más de 300 personas acá en esta comunidad. Pronto vamos a seguir subiendo más videos. Se han levantado varios comentarios, varias cosas con respecto a las palabras que he dicho. Simplemente disculpas a todo el mundo. En algún momento estaremos aclarando todo esto, pero hoy era puntual querer mostrarles a ustedes cómo se puede hacer un pequeño estudio acerca de la Torah desde varios puntos, tomar varios puntos y cómo llegar a las respuestas usando el camino que para nosotros es el camino correcto. Muchas gracias a todos y espero que tengan un bonito día. Bye.